Usted menciona de la tipificación entre delitos y crímenes quedó superado con la aprobación del Código Procesal Penal, pero ciertamente cuando existía el Código de Procedimiento Criminal existía una diferenciación entre lo que es un delito y un crimen atendiendo al monto de la sanción penal, de la prisión, y se establecía de 1 a 3 años correccional, más de 3 años criminal. Pero creo que la idea, a pesar de que como usted dice no es abogado, yo coincido con usted, es una pena poco disuasiva en atención al daño que produce al erario y por tanto a la población en sentido general. Hay una idea que es muy recurrente como posible solución al problema de la evasión en República Dominicana y que ha dado resultados en otros países. Es la universalización de impuestos de la renta y al valor agregado, tasa moderada que en otros países ha generado un impulso de la economía. Eso continuamente es sugerido por diversos especialistas y nosotros no sabemos si eso está contemplado como propuesta de la dirección al Poder Legislativo para adecuar eso, que no haya excepción de ningún género, pero que sí sea fácil pagar los impuestos. Por otro lado, si grave es que haya gran evasión para la sociedad, lo es también el pánico, la omisión del individuo común, del sector informal que es tan numeroso. A suponer que pagar impuestos va a ser absolutamente dañino para sus intereses. No hay una fórmula, no se ha procurado hacer sentir en la gente la confianza de que lo que más le conviene a ella es pagar impuestos y que ese impuesto represente realmente una participación del Estado en los beneficios de esos negocios. Véase que la mayoría debe abundar el negocio informal, que por su naturaleza informal es también deficiente, lo que significa que está en su capacidad de generar beneficio es realmente. Bueno, empiezo con la segunda. Como yo dije, hay un problema en el país que yo a veces lo comparo con el problema del sector eléctrico, que realmente los datos indican que entre el 40 y 50% de la población no paga la energía. Eso es así. Y lo mismo, hay un tema cultural con el pago de los impuestos y un miedo a formalizarse. Nosotros vamos a trabajar a través de nuestro Departamento de Educación Tributaria y le vamos a aumentar considerablemente el presupuesto, y ya nos hemos acercado, estamos trabajando con muchas asociaciones empresariales. Ahora, la evidencia en el mundo, por ejemplo, con los préstamos a las pymes, es que mientras más pobres, mejor pagan. O sea, yo creo que con un trabajo que se haga de educación, de usar a las asociaciones, de acercarnos a los pequeños, nos hemos reunido con muchísimas de las asociaciones de pequeños y medianos comerciantes de todo tipo de comercio, y realmente hay mucho desconocimiento. Yo creo que ahí podemos trabajar. El gobierno va a hacer una campaña también de concientización. Yo creo que un nuevo o modificado régimen simplificado para los pequeños, que sea más fácil ayudar, con una DGI también que contribuya, que le dé servicio. No va a ser de la noche a la mañana, pero yo creo que la misma experiencia la ha indicado DGI, que cuando esos pequeños se les da esa capacitación, generalmente son mucho mejores contribuyentes que los grandes. O sea que yo creo que no es un trabajo fácil, pero se ha logrado en muchos países, y la misma área de educación tributaria aquí es un ejemplo de éxito, y lo que tenemos es que expandir eso por todo el país. O sea, la DGI va a tener que ayudar, no se trata de perseguir ni de caer atrás. Yo creo que hay un tema de educación y tenemos un espacio grande. Sobre su primera inquietud, yo prefiero que en su momento sea el presidente que determine, porque ya la decisión de generalizar o no los impuestos, sobre todo el ITEVI, es una decisión política.
En el mundo hay de todo, evidentemente si están generalizados es mucho más fácil la labor de la administración tributaria, mucho más fácil. Los impuestos generalizados, la experiencia incluso dominicana es esa, y el mejor ejemplo es el impuesto que existía generalizado en aduana, que era la comisión cambiaria. Era el impuesto de recaudación más eficiente en el país, porque era un impuesto uniforme a todo lo que entraba por aduana a una tasa fija. Y ahí el marco va a ser la estrategia de desarrollo, que prevé la firma de 3 pactos, el de educación, el de electricidad y el pacto fiscal. El presidente ha dicho que inmediatamente termine el pacto eléctrico, va a convocar al pacto para escuchar a los sectores, y ahí tendrá que ponerse sobre la mesa el tema de cuál es el sistema impositivo que queremos, que no hay duda de que va a tener, como yo dije, que descansar en el ITEVI y renta como impuestos principales, y para eso va a haber, hay un margen importante para mejorar la estructura de ambos impuestos. Ahí, obviamente, si las tasas van a ser menores o muy bajas o se van a hacer iguales, va a depender de, como sociedad, cuál va a ser el Estado que queremos y de qué tamaño. Qué cantidad de bienes y servicios va a querer la población del Estado. Queremos dar mucho más a salud, a la policía, a 4% a la educación, con un 13.5 de presión tributaria va a ser complicado. Entonces, en las discusiones del pacto hay que definir cuál es el objetivo de recaudación. Ya se definió en la estrategia y estamos 2 o 3 puntos del PIB abajo, y a partir de ahí tratar de diseñar un sistema que sea más simple para el contribuyente y de más fácil administración para las autoridades. Muy bien. Don Pepín. Bueno, señor director, yo no soy periodista, yo no le voy a hacer muchas preguntas, y menos de impuestos. Pero no quiero pasar como un convidado de piedra e irme callado sin decir nada. Mi pregunta es muy personal. ¿Desde cuántos años sabe que usted sabía que iba a ser director de impuestos sobre la renta? No sabía. Porque su conocimiento casi instantáneo, como yo dije en una ocasión que me preguntaron, de una radiografía del sistema impositivo dominicano, usted lo tenía yo creo que desde el primer día. Yo felicito al presidente porque parece ser que él lo estuvo entrenando mucho tiempo para esta posición. Tenía la secreta ahí. Lo que pasa es que esta posición usted sabe que usted corre el riesgo de no ser simpático. Esto me recuerda en una ocasión que una de las posiciones más difíciles que en el grupo de empresa nuestro yo tengo es buscar un buen encargado de cobros. Es una de las posiciones más difíciles. Y como anécdota verídico le voy a decir que en una ocasión, y eso va acorde con la falta de simpatía de estas posiciones a nivel general, y usted sabe que corre ese riesgo, yo tenía un encargado de cobros y un cliente me dijo que yo tenía una dama y era una maravilla ese encargado de cobros, y que me felicitaba por esa selección tan oportuna. Yo pregunté que cuál era la posición de deuda de ese cliente y tenía como 7 o 8 meses de atraso. La decisión mía fue pasar al encargado de cobros a ventas y buscar otro, porque un jefe de cobros no podía ser tan simpático. Y eso es en gran medida lo que a usted le va a pasar, porque es la realidad de la vida. Por otro lado, las modificaciones de los impuestos en una reforma fiscal, yo considero que tienen que tener presente que los impuestos con el tiempo se convierten en un hábito, y quitar un hábito da más trabajo que crear un hábito nuevo. Y eso yo sugiero que en el caso de una reforma fiscal se tenga eso presente. En cuanto a lo demás, yo le felicito porque como
el sistema fiscal dominicano ha sido mejorado, ha tenido excelentes directores anteriores, pero como usted dice, cada 20 años hay que reformar el sistema impositivo. Y yo creo que la República Dominicana, indudablemente, y aunque parezca un contrasentido, tiene que reducir la diferencia social y económica que existe en el pueblo dominicano, porque de lo contrario tendremos problemas mayores en el día de mañana. Yo digo que lo bueno no es lo mejor, sino lo bueno que dura más tiempo siendo bueno. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta aquellos que tenemos que pagar impuestos. Y yo considero que ese es el precio de la continuidad de algo bueno. Bueno, como usted ve, no es ninguna pregunta fiscal positiva. Le felicito por su buena intención de llevar a cabo una excelente gestión impositiva y de esta dirección general, y a los que colaboran con usted. Muchas gracias. Bueno, yo le agradezco. Yo creo que lo fundamental es el equipo. Y creo que me estoy rodeando del mejor equipo posible. Y también hay que escuchar a los colaboradores, hay que escuchar al contribuyente, es nuestro deber. Y en algún momento nos podremos equivocar y estamos abiertos a las críticas constructivas, y si hay que rectificar, no tenemos ningún problema, y por eso es que necesito el apoyo de ustedes, porque es un cargo difícil. Pero el presidente decidió que este equipo estuviera acá y vamos a hacer el trabajo en el marco de la ley, con justicia, con equidad. Pero para eso nos pusieron, y no nos preocupa que no sea un trabajo simpático. Eso es algo que no nos afecta. Lo importante es que hagamos siempre lo mejor posible, nos podemos equivocar, y sobre todo hacerlo con honestidad profesional y con ética, que eso es lo que el país requiere. Me imagino que usted no querrá que lo pasen a venta. No. Señor director, en la discusión del proyecto de presupuesto del 2017 para el año que viene, el gobierno ya consignó un déficit fiscal de unos 85.000 millones de pesos, los cuales ha identificado buscar alrededor de 1.500 millones de dólares en el mercado local y otros tantos en el mercado exterior. Tengo entendido que ustedes han calculado que la presión tributaria anda alrededor de 13.9, 13.5 al hacer los cálculos. Si uno hiciera una relación entre el Producto Bruto Interno del país y la presión tributaria adecuada, ¿cuántos ingresos se proyectarían que deberíamos estar recibiendo en el orden fiscal? Bueno, buena pregunta. No hay un número exacto. Yo creo que la mejor referencia, o una referencia, es las metas que puso la estrategia de desarrollo. Y para estos años, la estrategia preveía que debía ser entre 16 y 17%. El Fondo Monetario tiene un estudio académico de 150 países que calcula lo que ellos llaman el esfuerzo tributario, y el país sale entre los 10 países de menor esfuerzo tributario, es decir, que países con igual nivel de desarrollo, de indicadores de crecimiento, de inflación, indicadores financieros, en general recaudan mucho más que nosotros. Y eso es lo que se plasma en la mayoría de los análisis que se han hecho en los últimos 6-7 años, de que hay un potencial de recaudación que el país, al cual el país no está llegando. De hecho, otra forma de ver el tema es que en el año 2007 el país recaudó 16% del PIB. Es algo que hemos hecho, y fruto de la crisis del 2008 al 2010 pasó algo
que no fue fácil de explicar a nivel internacional. En los países de Centroamérica, la crisis internacional contribuyó a que la presión tributaria bajara 1 punto del PIB. En República Dominicana bajó 3 puntos del PIB. O sea, bajamos de 16 a 13 en esos años después de la crisis internacional. Y ahora estamos cerca de 14. Para un país con los indicadores nuestros y con la necesidad de gasto, es bajo. Decía el anterior director de impuestos, a quien usted sustituyó, que de cada peso que entraba al fisco, 68 centavos le eran aportados por los sectores pobres del país. ¿Cómo romper ese círculo vicioso, justo por lo que decía Pepín ahorita? Bueno, siempre hay que ver la política fiscal como un todo. En los países europeos, cuando se mide la desigualdad, se mide después del impacto del gasto. O sea, no necesariamente, no hay que ver si los impuestos son tan progresivos, tan regresivos, sino qué tan progresivo hace el país el gasto público. Entonces hay que ver las dos cosas. En general, los impuestos tienen que ser una combinación, y eso es lo que ocurre en el mundo. Hay impuestos que por su naturaleza son regresivos, pero recaudan mucho, como el IVA, el ITEVI. Si ese ingreso se usa en gasto focalizado a los más pobres, entonces el país mejora su distribución del ingreso. Entonces, hay que analizar el sistema tributario no viendo o enfocándose solo en que un impuesto o el sistema sea regresivo, sino cómo el gasto público que se hace ayuda más a los pobres. Ahora, lo ideal es que sea una combinación. No existen países que solo tengan impuestos progresivos, porque entonces no va a recaudar mucho. Hay impuestos que por su naturaleza son regresivos, pero el gasto ayuda a que el sistema sea más equitativo. Entonces hay que ver las dos cosas. Pero como yo dije, ese tema, hay impuestos que son progresivos, en el cual hay un margen de recaudación importante, como el impuesto sobre la renta a los profesionales, el impuesto a la propiedad, donde el país tiene un margen importante de mejora, y vamos a trabajar en eso. Muy bien. Lo que hace más asimilable a mi modo de ver un impuesto es el gasto de ese impuesto. Sí, hay países sí, que tienen el 50% y la gente está conforme. Correcto. Hay países que pueden tener muchos impuestos regresivos, pero con lo que recaudan se focalizan en los pobres y la desigualdad termina siendo baja en el país. Lo que me gustaría saber es cuál ha sido la causa fundamental de que se hayan instalado tan pocas soluciones fiscales en 10 años, porque los comerciantes alegan una gran cantidad de argumentos, pero ¿cuál es el que ustedes han podido valorar? Bueno, estamos en el proceso de entender. Yo aún entiendo que es una solución exitosa, pero debemos llegar a muchos más. Como yo dije, en Chile creo que hay 300.000 impresores y nosotros tenemos un poquito menos de 10.000. Eso es lo que significa que tenemos un trabajo por delante, que vamos a hacer un trabajo de formalización, de educación. Las impresoras son para algún tipo de negocio. Ahora, los acercamientos que hemos tenido es con la mayoría de los comercios, tanto grandes como pequeños, es que están en disposición de colaborar con DGI. Lo que a mí me gustan los retos, y lo que tenemos que juntarnos en un año y ver que un año después cómo avanzamos. Pero hay un margen importante de mejora, sin duda. ¿Alguno quiere alguna otra intervención? Yo tengo, a propósito de algunas cosas que se han preguntado y que usted ha dicho, por ejemplo, ese nivel de relación de Estados Unidos con el sistema, se me ocurre pensar
en el flujo de información que tiene que dar el país a las inversiones, por las inversiones estadounidenses aquí en la República Dominicana. ¿Esa es una relación que fluye o ustedes no tienen ninguna responsabilidad en ese sentido? ¿Con Estados Unidos? Con Estados Unidos. No, hay un acuerdo de información desde hace más de 20 años con el Tesoro americano de intercambio de información. Y recientemente se firmó el FATCA, que es el acuerdo que firmó el ministro de Hacienda con el embajador representando al IRS, en el cual hay una obligación de información que ha asumido el país para Estados Unidos. O sea, hay un intercambio de información con ellos. Y en el caso de Haití, que se ha estado pataleando con unos acuerdos y que se ha dicho que la República Dominicana iba a contribuir a que ellos formaran su sistema fiscal. ¿Estamos trabajando con Haití en ese sentido o no? No, hasta donde yo sé, la dirección de impuestos no. Y a propósito del 50% del cobro del ITEVIS en aduana, ¿el sistema de renta está interconectado con aduanas como para que la información que entra por aduanas fluya con ustedes o ustedes la tienen que perseguir de manera individual? No está en línea y recibimos la información de aduana pero no en línea, y estamos ahora haciendo un trabajo con ellos y estimamos que en 90 días los sistemas van a estar interconectados. Sí tenemos la información, pero con algún rezago. Y el objetivo, yo entiendo que ya a partir de enero, febrero, los sistemas estén interconectados, o sea, casi en tiempo real tener la información. Mario. En esta balanza hay, de un lado, la preocupación y la necesidad de recaudar más, pero en la otra está la preocupación sobre el uso que se da a los recaudados. Está contemplado el pacto fiscal que crea unos compromisos del Estado para transparentar y para hacer eficiente el gasto. ¿Cuánto se puede progresar en esa regularización del pago de impuestos sin haber establecido todavía ese compromiso a través del aspirado y siempre con pospuesto pacto fiscal? Bueno, es una buena pregunta para el ministro de Hacienda, ¿no? Que maneja el gasto. Yo entiendo que no me gustaría responder porque como director de impuestos me corresponde la administración tributaria, pero sí puedo responder como ciudadano. Yo creo que es un derecho de todos pedir al gobierno que gaste bien y que sea transparente. Si hay un margen de mejora, siempre lo va a haber, y a mí que me ha tocado trabajar muchos años en el lado de Hacienda viéndolo todo, lo he visto, pero también hay muchas cosas que se han hecho y tal vez no se valoran tanto, porque después que le dan a uno algo, ya uno se olvida de lo mal que era antes, pero ya nadie se acuerda que llegar a Punta Cana era un suplicio de 4 horas, y esa inversión que hizo el Estado hace que uno llegue en 2 horas y algo, y lo mismo pasa con ir a Samaná. Antes era un proyecto casi de 5 horas. O sea que hay obras de infraestructura y hay instituciones que han avanzado mucho. Eso no significa que haya un margen grande de mejora en la calidad del gasto, y yo creo que también primero hay mecanismos para controlar constitucionales como la Contraloría, la Cámara de Cuentas, el Congreso, pero ustedes juegan un rol fundamental. O sea, aquí en DGI no se nos va a ocurrir hacer algo más porque sabemos que va a salir en la prensa. O sea, ustedes juegan un rol importante en supervisar lo que uno como funcionario público lo hace, y uno que paga impuestos, yo creo que Director, todos tenemos derecho a pedir eso. Director, a riesgo de que esta sea una pregunta para el ministro de Hacienda, Es probable. uno tiene la impresión desde fuera que el gobierno ha encontrado un camino, ha tomado una opción diferente para llegar a incrementar los ingresos. Por ejemplo, ha subido las tasas del marbete, subió la tasa de los peajes. Es posible que tenga considerado algunos peajes en alguna zona, como la zona norte.
incluyendo vía Santiago, Puerto Plata, línea noroeste y posiblemente en el sur. Ha quitado el subsidio al combustible, y yo recuerdo que en la discusión anterior de la reforma fiscal en el Congreso se le llegó a poner número a los subsidios del sector empresarial y se hablaba de unos 350.000 millones de pesos. ¿Pudiera ser esta la vía de incrementar los ingresos sin tener que hacer un pacto fiscal? No, el presidente ha sido muy claro que una vez termine el pacto eléctrico, que es fundamental terminarlo porque el pacto eléctrico históricamente representa entre 2 y 3% del PIB de déficit anual en los últimos 25 años. Entonces, el sector eléctrico explica gran parte del déficit fiscal y de endeudamiento del país. Estoy hablando como ministro, como Hacienda. O sea, hay que terminarlo y después, y la estrategia manda al pacto fiscal. Y cambios que se hagan a nivel administrativo de tasa nunca van a sustituir un cambio que requiere el marco legal que ya es obsoleto en el área tributaria, que data del año 92. Pero sí yo creo que hay que entender. O sea, la última vez, por ejemplo, que se subieron los peajes fue en el año 2002, o sea, 14 años, pagando el mismo monto, 30 pesos, llevó el peaje a ser el más barato de América Latina. O sea, la buena práctica indica que mantener carretera cuesta, que dar infraestructura cuesta, y que mantener el valor real de los peajes contribuye. Y lo mismo con el marbete, que desde el 2007 no se indexaba. Y que un carro de lujo pague 3,000 pesos, yo entiendo que no es una medida incorrecta. Yo creo que eso para nada es una intención del gobierno de hacer una reforma tributaria. Yo creo que eso hace más justo el sistema, que el gobierno no pierda la capacidad real o el valor real por la inflación en algunos impuestos, y que se tomen medidas administrativas. No es para nada una reforma, es corregir distorsiones, como dijo el ministro de Industria y Comercio. El subsidio a los transportistas tuvo su origen en un precio del petróleo que era el triple o 4 veces lo que es ahora. Ya no se justifica y llegó el momento desde hace meses de que había que desmontarlo. Yo creo que el gobierno está corrigiendo distorsiones administrativas que existían. ¿Se van a seguir? Pero, por ejemplo, en el caso de los peajes hay una notoria injusticia. Se paga lo mismo por ir a Villa Altagracia que por ir a Montecristi. Se paga lo mismo por ir a San Cristóbal que por ir a Barahona. O a Pedernales. O sea, no se puede de alguna manera racionalizar esto, como se usa en todas partes del mundo, donde se pague por kilómetro prácticamente. Es decir, si voy a Baní pago menos que si voy a Asua o que a San Cristóbal. Sí, no, el país tiene que ir a eso, pero ya ustedes están haciendo que me meta en las áreas del ministro de Obras Públicas pero sí, esa es la buena práctica, esa es la realidad, que se pague por los kilómetros que uno va a recorrer. ¿Hay otras correcciones en subsidios que se vayan a hacer? No, ese sí es un tema del ministro. A mí lo que me preocupa, sobre todo con relación a la República Dominicana, es que se está haciendo un énfasis que es muy correcto en la educación. Y el 4% está creando una nueva esfera de crecimiento en la educación y en la formación profesional del dominicano. Pero paralelamente el sector privado no está creando las posiciones y los empleos al ritmo que se necesita en la República Dominicana, y el Estado se ha convertido en el empleador más que el empleador, el asignador de sueldos por trabajo no realizado, que es peor todavía. Y si el sector privado no crea paralelamente al ritmo que debe
y no como espectador el sector privado empresarial, los empleos necesarios para abastecer el suministro de trabajo a los cientos de miles de personas que se van a formar profesionalmente en los próximos años, tendremos un conflicto social de magnitud bastante elevada. Porque ahora un analfabeto puede estar defendiéndose con el motoconcho, pero cuando aparezcan 100.000 profesionales que se han pasado 15 años estudiando y terminen a los 15 años y le digan que su alternativa no es que no hay empleo, por lo menos adecuado, y que su alternativa es volver al motoconcho, que podían haber sido su alternativa siendo analfabeto, tenemos por delante con el tiempo, tal vez yo no lo vea, no sé, puede cogerse 8 o 10 años o más, un conflicto de magnitudes importantes en la República Dominicana. Ese es un problema que estamos caminando a chocar con una pared con la frente y no con los ojos. Yo no sé si usted lo ve en esa magnitud, porque ¿qué vamos a hacer con 100.000 profesionales que no tienen trabajo? Eso es una revolución. Me preocupa. ¿Qué vale su opinión? Bueno, yo soy, sobre todo con el cargo anterior que tenía, me tocaba viajar mucho como encargado de crédito público y comparar al país con otros. Yo estoy optimista porque es un país que, a pesar de los problemas, ha demostrado mucha resistencia ante las crisis y capacidad de adaptación, y una economía que se ha sabido diversificar ante cada coyuntura, y por eso, cuando uno compara lo que está pasando en América Latina, realmente hasta países con mejores instituciones, con un grado nivel de desarrollo, están teniendo crisis importantes como Chile, como México y como Colombia. El crecimiento promedio de América Latina es alrededor de 1% y nosotros crecemos 7%. Es un país que realmente no hay historia de inflación, como en muchos países. Es un país que, cuando la crisis, por ejemplo, del 2008-2009, en América Latina se desplomaron las remesas, y en países como México se desplomó el turismo, y en la República Dominicana siguieron creciendo las remesas a pesar de la crisis en Estados Unidos, y siguió creciendo el turismo a pesar de la reducción mundial en el turismo. Y es un país que se ha sabido reinventar. Hace 20 años todo el turismo venía de una sola región y ahora está totalmente diversificado. 20% viene de Canadá, 25% de Estados Unidos, 30% de Europa. Hace 8 años no había un ruso que viniera al país, y hoy en Punta Cana los letreros están en inglés, español y en ruso. Y todo el mundo pensó que en el año 2005 la zona franca iban a desaparecer, y en vez de desaparecer se reinventaron. Pasamos de ser 80% textiles a ser ahora 40% o algo así textiles, y ahora también zona franca de muchísimos productos como farmacéuticos. O sea, el país, por alguna razón, puede ser por el dominicano, tiene una capacidad de resistencia y adaptación que no la tiene casi ningún país. Yo creo que esa gran inversión en educación va a tener frutos, pero tiene que ser complementada con inversiones en otras áreas, en infraestructura. Hay muchas regiones que están por desarrollarse, que también creo que ahí vendrán fuentes de empleo grandes, y tenemos un margen para seguir explotando nuestras ventajas. Y si nos ponemos de acuerdo en los grandes pactos, yo entiendo que el país va a salir adelante. Bueno, yo creo que hemos tenido un buen diálogo, ¿verdad? No sé si ustedes tienen algunas inquietudes finales para el doctor Molina. No, me he decidido hablar ahora que ya veo que Percio se apresta para ponerle punto final a la reunión, con la venia del señor director. Y quería sencillamente consignar que sin duda hemos aprendido mucho, hemos
entendido muchas situaciones que quizás antes no entendíamos bien. Pero también ha habido otro fruto en favor del idioma, y es una nueva definición de una palabra que tomé nota aquí, que la hizo el señor Rodríguez. A la palabra botella, la definición es asignación de sueldo por trabajo no realizado. Aprendan eso. Esa es una nueva conceptualización. Me salía espontáneamente, no lo había pensado. Así que la creo muy bien. Bueno, yo creo que hemos tenido un buen diálogo. Agradecerle, señor director, que nos haya recibido acá, al equipo de la Dirección General de Impuestos Internos. Agradecerles a los directores y a los medios que han apoyado esta conversación, y bueno, ya cada quien quedará libre de ir subiendo, como se ha estado sucediendo en las redes y en los medios, y mañana cada quien sacará lo que considere importante de este tema. De manera que vamos a considerar esto como un primer diálogo y luego daremos seguimiento a toda la política fiscal del país. Exacto. No, agradecerle que hayan venido, y aquí tenemos la puerta abierta para ustedes, para el diálogo, para los comentarios, las críticas constructivas. Tenemos ganas de hacerlo bien, creo que lo vamos a hacer bien, y creo que ustedes pueden jugar un rol importante en ayudarnos en esta difícil tarea. Muy bien, gracias.